no vienen, ¿no? Bueno, entonces, por honor a los que están temprano, vamos a empezar la clase temprano y vamos a terminar temprano también, ¿no? Bueno, buenos días entonces, queridos estudiantes. Eh, Vamos a ver la última clase. Bueno, creo que todos están viendo mi pantalla, tienen sus micrófonos abiertos, me dicen que si están viendo. Nahuel, por favor, decime si estás viendo, ¿no? Sí, sí, estoy viendo, profe. Bueno, gracias, gracias. Eh, bueno, entonces, como les decíamos, esta va a ser la última clase de teoría, ¿no? Y la verdad que llegamos todos cansados al final, ¿no? Pero bueno, es una carrera, digamos, de largo aliento, ¿no? Esto. Bueno, recuerden que ya la semana que viene, el lunes de la semana que viene, tienen el EFC, el examen fin de cursada, ¿no? Eh, por supuesto que vienen los temas que ya sabemos cuáles son, modularización y estructura de listas, simples listas anidadas, eh, cadena de caracteres, diccionarios, y bueno, recursividad no va a entrar, ¿eh? No entra, esta teoría no entraría en el parcial de la semana que viene. Por supuesto que usted lo tiene que hacer igual, ¿no? Pero sí entraría en el recuperatorio, o sea, en el examen integral, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces este tema, que es muy importante para ustedes para seguir con sus estudios, ¿no? Más avanzados, digamos. Eh, en estructura de datos creo que ya lo están viendo esto. Entonces, pero bueno, de acuerdo a cómo esté programada la carrera, ¿no? De la recursividad es muy, muy importante. Por ejemplo, para todo lo que es optimización, cuando vean más adelante optimización, van a ver que hay algoritmos recursivos. Cuando hacen la búsqueda también, eh, ¿no es cierto? En la base de datos que ustedes tienen, utilizan el método recursivo, ¿no? Porque son rapidísimos los métodos estos. Bueno, entonces vamos a ver, y para resolver problemas bien complejos y que sean de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser el contenido que vamos a ver, ¿no? El concepto y la definición, por supuesto, como siempre. Vamos a ver las partes y tipos de la recursividad. Cuando vayan al examen, eso es lo que tienen que saber, concepto de definición, las partes y los tipos de recursividad, eso es lo que se pide. Y por supuesto que siempre ustedes que vayan, ya lo voy a repetir por enésima vez, que siempre que vayan a rendir un examen final, además de ir munidos del concepto, la definición y todo lo que es la teoría para que ustedes expresen qué sería, pero generalmente tienen que tener ejemplos, ¿no? Entonces, aunque a veces a mí me pasó una vuelta que estaba en química orgánica, en la cual yo di mal el concepto, ¿no? O al revés, no me acuerdo ya porque fue hace tanto tiempo, o la definición, pero hice bien el ejercicio, o sea, el ejemplo. Entonces el profesor me dijo, bueno, no sé si sabe o no sabe, me dice, pero bueno, como tenés la mitad hecho bien, entonces bueno, te acepto lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, por supuesto que te baja la nota en ese momento, pero son las dos cosas que tienen que ir juntas, digamos, cuando ustedes están expresando, están respondiendo una pregunta, siempre con el concepto, la definición y algún ejemplo que ustedes ya de antemano tienen que preparar. Bueno, van a ver el poder de la recursividad según según Nicholas Wirth, ¿eh? Entonces, también vamos a ver acá la memoria stack, que es justamente una pila, se llama, de memoria, que es un recurso que no es infinito, que es algo de la computadora que se va terminando, ¿no? Entonces, eso, la recursividad hace uso de esa memoria. Bueno,
Después vamos a ver, vamos a hacer un análisis del factorial y de la sucesión. Y también vamos a verlo esto en la parte de, eh, ¿cómo se llama? En la parte de cuando hacemos los ejercicios. ¿Sí? Ahí vamos a analizar un poquito, vamos a hacer la prueba de escritorio, para que ustedes vean cómo se arma la pila recursiva y que utiliza la memoria stack. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no es cierto?, para tener mejor idea y para ver el poder justamente de la recursividad. No es necesario que se lo sepan de memoria, pero lo tienen ahí escrito, que lo busqué para ustedes, ¿no? Hay millones de ejercicios, no tantos, miles de ejercicios que se podrían haber puesto ahí y miles de pruebas también, ¿no? Para que lo vean. Pero bueno, eso fue lo que yo les elegí. Después, el ejemplo de las torres de Hanoi, que es el ejemplo contundente, digamos, del poder de la recursividad. Y bueno, y por supuesto que esto es parte de la teoría, digamos, ¿no? Del concepto, cuáles son las ventajas y desventajas de la recursividad. Eso también deberían ustedes en todas las operaciones, en todas las listas, diccionarios, siempre hay que buscar cuáles son las ventajas y las desventajas del tipo de dato, ¿no? En este caso, de esto que es la recursividad, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas. Cuándo utilizarlo, cuándo no utilizarlo, ¿no? Y bueno, acá vemos, por ejemplo, en la introducción, vemos ejemplos de la naturaleza, digamos, de lo que nos ocurre. Acá, por ejemplo, está esta chica que tiene un espejo con ella, pero al frente tiene otro espejo, ¿no? Entonces se está reflejando ella misma en el propio espejo, digamos, pero al frente de ella tiene otro espejo. Entonces fíjense cómo se arman las imágenes recursivas, ¿no? Entonces es infinita esta recursividad. No es repetición. Entonces ustedes eso como concepto, vean, se está repitiendo un montón de veces la imagen, a veces le decimos, no, son imágenes recursivas. ¿Sí? Fíjense en el propio Meet, ustedes cuando comparten, ¿no es cierto?, pantalla, por ejemplo, y están en el Meet mismo, entonces ustedes ven la recursividad infinita acá. Yo estoy compartiendo mi propia pantalla, entonces estoy viendo yo mismo lo que estoy compartiendo. Entonces se me arma esta recursividad. Entonces, por ahí Mir le pregunta a ustedes, ¿quieren que elimine la recursividad esta para que usted no lo vea? Únicamente lo borro, pero no puede hacer otra cosa porque yo estoy compartiendo y estoy viendo yo mismo lo que estoy compartiendo. Y bueno, y acá vemos una imagen que se forma a partir de enunciado simple o de, ¿no es cierto?, de algo inicial que es muy simple y podemos obtener, ¿no es cierto?, cosas muy complejas, dibujos en este caso muy complejos que son todos recursivos. Fractales también se los llama a veces, ¿no? Pero bueno, para esto por supuesto que es el inicio de puede ser una materia completa esto, ¿no? De la recursividad. Bueno, hay un lenguaje que es totalmente recursivo, o sea, que se basa en la recursividad. Y este lenguaje, que es el Logo, que fue pensado para los chicos, pero después se dieron cuenta, lo hizo el Instituto de Massachusetts, Tecnológico de Massachusetts, hizo el lenguaje Logo, que significa pensamiento, ¿no? Entonces como que le da alas al pensamiento, es muy fácil de programar, ¿no? Entonces se trata de una tortuga, entonces los niños, ¿no es cierto?, que se disfrazaban de tortuga e iban haciendo todos los movimientos en el jardín, por ejemplo, para empezar a tener el lenguaje, el pensamiento computacional, fíjense. Entonces, la tortuguita, de acuerdo a la dirección que tenía, podía girar, es como que tuvieran una patineta debajo del chico y ellos se disfrazaban de tortuga. Entonces, forward adelante significa adelante 50, damos 50 pasitos hacia adelante. Entonces después podemos girar a la derecha 90 grados, de paso los chicos aprendían la parte espacial, sabían los ángulos, entonces uno le iba enseñando de esa manera, en forma de juego, ¿no? Y bueno, y esto también se lo hace en la computadora, ¿no? Derecha 90, de nuevo forward da 50 pasitos, de nuevo así, derecha 90, forward 50 y bla, 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 y arman un cuadrado. Entonces ya
tiene la noción también de geometría, etcétera, etcétera. O sea, ustedes lo ven, parecería que es sencillo, pero detrás de esto explota el pensamiento y las relaciones que se pueden hacer, ¿no? Entonces se fijan cómo se queda la tortuga y finalmente tiene que girar de nuevo para que quede en la posición inicial, digamos. Bueno, en el lenguaje de computación, el más general, el logo más, ¿no es cierto?, que lo utilizaba todo el mundo, decimos repetir 4 veces, que vamos todo esto lo que está acá adentro, hacia adelante, ¿no es cierto? Adelante también se podría poner, y después esto se puede resumir, se le pone AD, nomás como adelante, si estamos en castellano, y forward, ¿no es cierto? FW, qué sé yo, de tal manera que sea más cortito todo. Voy 50 y a la derecha 90. Entonces, fíjense, repito, ya sabemos la estructura repetitiva, ¿no? También se podría hacer un módulo, fíjense, para hacer un cuadrado, este es una función, un procedimiento. Para hacer un cuadrado, fíjense que acá yo tengo el parámetro formal del lado, cuánto va a ser el lado. Entonces le puedo mandar 50 en este caso. Quiero hacer un cuadrado del lado 50. Entonces repite y hago tantas veces, pero finalizo. Es un módulo. Con esto ya le enseñamos a los niños, ¿no? 4 o 5 años, al lenguaje computacional, increíblemente. Bueno, en este lenguaje, las tortugas, lo bueno que tienen es que pueden nacer tortugas. Ustedes pueden hacer nacer en toda la pantalla la cantidad de tortugas que quieran. También pueden morir, le pueden cambiar de color en las líneas acá, pueden tener líneas punteadas, pueden ser que no tengan líneas, y los hacen mover a las tortugas. Y entonces ustedes obtienen figuras impresionantes, ¿no? ¿Y qué es lo que pueden hacer las tortugas? Se puede enseñar física. La verdad que es un lenguaje impresionante, ¿no? En un día ustedes ya sabrían programar si fueran, o sea, por supuesto más grandes, ¿no? Pero después lo que pueden hacer es increíble. Bueno, entonces, fíjense qué es la recursividad. Habíamos empezado diciendo que este lenguaje es totalmente recursivo, ¿no? Entonces decíamos nosotros que, ¿qué significa caminar? Acá abajo lo tenemos, ¿no? Entonces, primero para caminar, primero tenemos que aprender a dar un paso. ¿Qué es dar un paso? Explicamos que es, dar un pasito es ir adelante uno. Eso es dar un paso, ¿no? Fíjense, es un procedimiento, una función. Doy un paso de uno. Adelante uno. Como esté la tortuga, puede estar a la derecha, a la izquierda, puede estar inclinada en 45 grados, no sé, de acuerdo a donde esté mirando para ir a dar un paso. Y entonces decimos nosotros, para caminar, ¿qué va a hacer caminar? Dar un paso y llamo nuevamente a caminar. Ahí está el poder de la recursividad. Entonces eso es lo que significa caminar. ¿Caminar qué va a hacer? Da muchos pasos. Eso es caminar. ¿Y cuántos pasos doy? No sé porque no lo estoy especificando. Empieza a caminar y camina. Entonces la tortuga, de acuerdo a dónde está, va a caminar, y como es, la recursividad es infinita, entonces la pantalla puede ser uno de estos cuadraditos que está por acá, ¿no? Entonces aparece en un costado y va hacia la derecha o a la izquierda o en diagonal, como sea, y empieza a girar, a dar vueltas por cualquier parte de la pantalla. Entonces ustedes ven que desaparece de un lado, vuelve a aparecer en cualquier parte de la pantalla de nuevo, si es que está programado. Bueno, entonces la tortuga esta o puede vivir en un mundo toroidal, en una dona, porque ustedes ven que acá la recursividad infinita no tiene ningún problema. O bien también yo estaba pensando que puede ser en un mundo esférico, ¿no? Cumple las mismas condiciones, ¿sí? No podría ser en un mundo plano. Acá la Tierra no puede ser plana, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelve a aparecer de nuevo por el otro lado, ¿no? Y no hay discontinuidad, digamos, ¿no? Así que los que crean que la Tierra es plana, no lo es, ¿no? Acá nomás ya lo estamos demostrando nosotros, que nosotros también en la Tierra caminamos, vamos y aparecemos por el otro lado, ¿sí? Bueno, entonces, lo que podrían haber dicho los terraplanistas, en vez de que sea terraplanismo, hubieran dicho, bueno, en realidad es una dona. Acá lo estoy cumpliendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, sería así como esto que come Homero Simpson y que comen los policías también. Bueno, entonces este lenguaje es muy importante, como ustedes lo están viendo.
Sí, hable. Hola, profesor, buen día, disculpe que lo interrumpa la clase. Profe, ¿sabe que yo tengo turno ahora a las 9:50 con el gastroenterólogo? Sí, A 8:50, perdón. Y quisiera ver si puedo, con la asistencia, digamos. bueno, a ver, deje en Bueno, el chat, póngame su nombre, y documento. apellido y el documento. Entonces yo lo voy a copiar y lo voy a guardar en el... Bueno, profe, bueno, le hago llegar después el certificado, no hay problema. No hay problema, pero póngalo acá porque me lo está avisando ahora nomás. Bueno, listo, profe, muchas gracias, ¿eh? Ahora nomás escribo para que yo ya lo copie. Listo, ahora mismo lo escribo, profe. Vale. Listo, muchas gracias, profe. No, por favor. Antonio Farfán. Gregor dice. Bueno, a ver, esperemos que ponga su nombre acá. Así lo copio. Porque si no, después empiezan a pasar los chats y uno ya no los... Bueno, después de todas maneras, ya estaría justificado la inasistencia del estudiante, ¿no? Igual lo podría haber puesto en el foro. Mientras sea en el día, o sea, en el horario de clase, está todo bien. Bueno, entonces recuerde, ponga acá en el foro nuestro, no en el foro, sino en el chat. Ahí está, Farfán Antonio con Gregorio. Bueno, entonces lo copio y lo voy a pegar yo acá en un nuevo documento, lo pego ahí. ¿Sí? Entonces, esto ya lo tengo yo, ¿no? Entonces, ahí, archivo, guardar. Entonces, en el escritorio, novedades. ¿Sí? Entonces, guardar. Ya está. Bueno, entonces, lo cerramos esto para que no moleste. Listo, nos estamos viendo entonces. Vaya tranquilo nomás. Sigamos nosotros. Bueno, entonces fíjense, no sé si pueden interrumpir la clase, por supuesto, para decir si se entiende o no se entiende. ¿Y qué significa la recursividad? Fíjense, esta es la recursividad, lo que está acá, ¿no? Eso es la recursividad. Para caminar, se da un paso y se vuelve a llamar de nuevo al mismo procedimiento caminar. ¿Sí? No es una repetición. En ningún lado ustedes ven un repeat, ni nada, pues, ni siquiera un for, un mientras, ¿no? Esto sería una repetición, pero esto no es una repetición. ¿No es cierto? Que al final, por supuesto, la consecuencia parecería que fuera, pero no lo es. Y ahí está la gran diferencia y el poder que tiene, ¿no? Bueno, uno cuando empieza a pensar en logo, en este lenguaje, la recursividad es totalmente natural, ¿sí? Porque se piensa de esta forma, ¿no? Entonces, y como la recursividad es infinita acá, porque la tortuga vive en este mundo, entonces no nos preocupamos más nosotros, pero para el algoritmo, que es lo que estamos viendo, recuerden que no puede haber algo infinito, no puede haber algo como esto, tiene que terminar en algún momento. Entonces ahí está la dificultad nuestra para el otro paradigma de programación. Este es un paradigma en la cual nosotros estamos describiendo dónde vive la tortuga, qué es lo que hace. ¿Sí? Ahora nos ponemos otro anteojo, que es lo que estamos viendo anteriormente nosotros, y decimos, no, yo estoy viendo algoritmos en la forma de un algoritmo estructurado, digamos, como dijo, que dice que no pueden existir acciones que sean infinitas. Y acá sí acá está pasando esto. Entonces para nosotros no nos serviría para lo que estamos viendo en nuestro paradigma. Entonces tenemos que recortarlo. ¿Qué dice Niklas Wirth, el creador del Pascal, ¿no? Que era un profesorazo este profe, ¿no? Él nos dice que el poder de la recursividad reside en la posibilidad de definir un conjunto infinito de objetos mediante un enunciado finito. Nosotros estamos viendo lo infinito, podemos hacer esas imágenes que estábamos viendo desde algo inicial, ¿no? Bueno, un programa recursivo finito puede describir un número infinito de cálculos. Dice, incluso si este programa no contiene repeticiones explícitas, o sea, no hay repeticiones, es llamar a sí mismo. Entonces ahora va a venir la definición. ¿Sí? Dice, la recursividad es un método para resolver un problema computacional, ¿no?
donde la solución depende de soluciones más pequeñas del mismo problema. O sea, va a partir del caso base de algo inicial y de ahí se va a llamar a sí mismo, pero en algún momento tiene que terminar. Se define como un subalgoritmo en este caso que se llama a sí mismo. Caminar se está llamando a caminar a sí mismo, pero dice con al menos una condición de salida. Tiene que terminar en algún momento. Eso es lo que nosotros vimos anteriormente, no nos serviría para nosotros en nuestra definición, en nuestro paradigma que estamos en este momento. Pero que existe ese paradigma, existe, es un lenguaje de programación, es una forma de pensar, es como la naturaleza trabaja, ¿no? Entonces debemos tener ese lenguaje que nos resuelve los problemas. Bueno, dice, en el cuerpo del subalgoritmo se utiliza el propio subalgoritmo para resolver un problema con al menos una condición de salida. Dice, es un modo de definir o especificar algo en términos de sí mismo. ¿Sí? Entonces, esto de acá implica un montonazo de cada cosa, ¿no? Entonces yo estoy definiendo algo, pero utilizo ese algo para hacer la propia definición. ¿Sí? Entonces, es como que yo recurro a lo mismo que quiero definir. Increíble, ¿no? Bueno, vean ustedes, por ejemplo, en los elementos que Euclides, o sea, de geometría, ¿no? Que él define. Por ejemplo, yo no lo puedo encontrar, hace un montón de tiempo lo había leído, pero no lo puedo encontrar en internet, que se definía que en la geometría euclidiana definía como que un punto era la intersección de dos rectas. ¿Sí? Así lo definía el punto, intersección de dos rectas. ¿Y qué es una recta? Una sucesión de puntos. ¿Sí? Entonces fíjense que estoy definiendo algo con lo mismo. Entonces es algo recursivo. Las dos cosas se necesitan para tener el concepto, porque si no, no podemos partir de la nada, ¿no? Entonces, al final, todas las definiciones, ¿no? Empiezan de algo que no se puede definir, ¿no? Entonces, es a partir de ellas mismas que se hace. Bueno, Sócrates también lo hacía con la parte geométrica, ¿no? Bien. Entonces, fíjense que las partes de la recursividad van a ser dos. Un caso base, que es aquel para que su solución no requiere utilizar un subalgoritmo que se está definiendo. O sea, el caso base no va a ser recursivo. Con eso vamos a terminar, ¿no? Y el caso recursivo que utiliza el subalgoritmo que se está definiendo. Entonces ustedes van a ver dentro de ese módulo, de ese subalgoritmo, dos partes. O más pueden haber, porque se puede terminar de varias formas, pero por lo menos un caso base tiene que haber, ¿no? Y una parte recursiva. Bueno, se lo dice en forma que en algún momento llegan a... Fíjense, se van a ir llamando, así como caminar un montón de veces para llegar en algún momento en que va a ser el caso base y ahí termina. Y empieza a ir para atrás de nuevo, volviendo sobre sus pasos. Ustedes, por ejemplo, internamente, ¿no? Internamente ya utilizan la recursividad, enseguida lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener, estas van a ser los tipos de recursividad, donde un módulo, que es un subalgoritmo, se llama a sí mismo. Pero recuerden que sí tiene que haber una condición de salida, un caso base que lo haga salir, ¿no? Entonces, esa es la recursividad para nosotros cuando un módulo se llama a sí mismo, o se define algo con lo mismo que queremos definir nosotros, ¿no? Y después tenemos la recursividad indirecta, que un módulo A llama a un módulo B y este ya lo llama al anterior, ¿no? Pero con al menos una condición de salida. Tiene que romperse esta recursividad en algún momento, ¿no? Bueno, entonces acá vamos a ver lo que es el stack, pero para ello dijimos antes que ustedes al venir a la clase nomás ya estuvieron utilizando la memoria stack de la pila, ¿no? Es una memoria que tenemos incorporada en nuestro cerebro, ¿no? Lo tienen ahí en Windows, ustedes estarán en Windows, en Mac, no sé qué, pero ustedes, por ejemplo, cuando abren ventanas, ¿no? Yo abro una ventana, después abro otra ventana, entonces cuando cierro yo la ventana actual que tengo, ¿dónde vuelve el puntero o el control? Y vuelve a la ventana
un poquito antes de la que sería el último, digamos, no, perdón, la que habría el último. Entonces a esa propiedad se denomina LIFO, ¿no? El último en entrar va a ser el primero en salir, ¿sí? Que es lo que se llama una pila. Acá ustedes ven una pila de piedras o de platos, si quieren, ustedes quieren lavar los platos, por ejemplo, le mandan a lavar los platos y tienen una pila de platos. Entonces, ¿qué hacen? Apilan y después van lavando. El último que entró va a ser el primero en salir. Eso significa la pila, ¿no? Entonces yo hago una pila, el último en entrar va a ser el primero en salir. Eso se denomina LIFO, ¿sí? También hay otra forma que cuando uno hace una cola, el primero en llegar va a ser el primero en salir. Entonces sería first input, first output. FIFO sería, ¿no? Sería el otro proceso, digamos, ¿no? Bueno, pero en este momento nosotros estamos viendo la recursividad y la recursividad es una pila de llamadas. Entonces, si estoy en Windows, cierro la última ventana que abrí, entonces me vuelvo a la anterior, pero de lo último que puse, digamos, ¿no? O sea, voy poniendo piedra sobre piedra y esta es la última que puse, esta va a ser la penúltima, esta va a ser la antepenúltima y así. Entonces yo voy sacando de arriba hacia abajo, ¿sí? Bueno, ustedes para venir acá a la clase, si por ejemplo antes íbamos a la facultad, a la clase de teoría, ¿no? Entonces ustedes, bueno, dice, yo estoy en mi casa, ¿no? Así como su compañero, pues recién dijo que me voy al hospital, a hacerme atender, no sé qué cosa. Entonces dice, bueno, me voy a la facultad, le aviso al profesor que voy a hacer tal cosa. Si yo estaría allá. Entonces, ¿y después qué hago? Y bueno, y después tengo que ir al médico. Entonces, ¿qué hacer? Sale de su casa, va a la facultad, después va al médico. ¿Después qué hace? Dice, es cierto, me olvidé de una cosa en la facultad, entonces vuelve a la facultad. Y después qué hace, vuelve a su casa, ¿sí? Entonces va haciendo una pila de llamadas. Por supuesto que nuestro cerebro es más complejo que una simple pila de datos, ¿no? Pero es más o menos eso lo que nosotros estamos haciendo los procesos. Digo yo, ¿de dónde quedé anteriormente? ¿Qué estaba haciendo? Entonces me voy a hacer lo que estaba haciendo antes. Y antes, así, parecido, ¿no? Bueno, no es del todo igual. Pero esto como es algo, un proceso simple, nomás dentro de la naturaleza nuestra, porque nuestro cerebro es nadie sabe cómo funciona, entonces, pero más o menos nosotros también tenemos la memoria interna, sabemos dónde tenemos que regresar. Ustedes saben que al final de todo tienen que regresar a tu casa, a tu habitación, después de haber ido por un montón de lados. Puede ser que vuelvan por las partes donde estaban, ¿no es cierto? Pero sí o sí van a regresar a su casa, ¿no? Bueno, entonces puede haber un problema porque la pila, como es un chip, fíjense, que está dentro de la computadora, es la memoria stack, ¿no? De stack, la pila, donde se hacen todas esas llamadas recursivas que va almacenando. Entonces, si hay un desbordamiento, o sea, si hice un algoritmo que está mal hecho recursivamente, entonces va a haber un desbordamiento de la pila. Y entonces ahí inmediatamente le informa este error. Stack Overflow. Se llenó, se para la computadora, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede hacer más nada porque está desbordada la pila. Por supuesto que ahora Python, porque es un lenguaje re inteligente, ¿no? Como lo hicieron, ya no se produce este error, sino que anteriormente ya le avisa, se está por llenar la pila y de alguna manera lo para el proceso y sigue de tal manera que no se apague la computadora. Pero en otros lenguajes de programación, ¿no? Ustedes están ejecutando, se desborda la pila y se le apaga la computadora y vuelve a reiniciar de nuevo, por supuesto, ¿no? En este lenguaje de programación no lo hace. Bueno, entonces acá fíjense, el factorial, la definición es recursiva. Parecería que si yo le pido, por ejemplo, déme el factorial de 4. Lo que tengo que hacer es multiplicar 1 por 2 por 3 por 4. Es el factorial para nosotros para calcularlo. Pero en aritmética, en álgebra, ¿no? Ya la definición es recursiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo definieron recursivamente? Dijeron, el 0 factorial es 1.
Este es el caso base. Cuando yo tenga el 0 factorial, va a ser el número 1. Y para cualquier otro caso, n factorial, cualquiera sea el número, va a ser el número n por n menos 1 factorial. Entonces ustedes fíjense, estoy tratando de definir qué significa n factorial y lo defino con lo mismo que es la recursividad. Entonces, esto es ¿cómo hago yo para que funcione esta cosa? Aplico la definición, aplico la definición. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que ir aplicando. Entonces hago n menos 1 hasta que llegue al caso base. ¿Qué es lo que ocurre eso? Por ejemplo, acá ustedes ven que vamos a hacerlo como la pila que hicimos antes. Entonces vamos a decir, bueno, quiero calcular el 4 factorial. Entonces nosotros sabemos que 4 factorial es el 4 por 3 factorial, pero el 3 factorial no está definido. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos la pila, de nuevo acá, voy haciendo la pila. Entonces 3 factorial va a ser 3 por 2 factorial. Y así, recursivamente hasta el último, hasta que llego al caso base. Una vez que llegué al caso base, esto ya tiene su propia definición. Entonces, ¿por qué? Porque 0 factorial es 1. Entonces empiezo a sacar de la pila. Esto es 1, como esto es 1, de que 1 por 1 va a ser 1, voy sacando, entonces 1 factorial va a ser 1 por 1. Voy sacando, 2 factorial va a ser lo que tenía antes, y lo reemplazo acá, y así lo mismo 2 factorial, hasta que llego al inicio de la llamada y ya tengo toda la forma. Pero esto es lo que ustedes tienen que armar en su cerebro, cuando estén pensando en recursividad. Tengo que hacer una pila, o tengo que hacer 2 pilas, o tengo que hacer 3 pilas, no sé. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del problema, estamos viendo el problema más sencillo que hay, que es este. Y acá nomás ya tenemos problemas, pero ustedes pueden tener recursividades de todo tipo. Ya vamos a ver los problemas. Entonces, ¿cómo lo definimos nosotros? Esto con una función así doble, ¿no? Y vamos a decir que el factorial de n, estamos escribiendo lo mismo que está en este cuadro, va a ser 1 si n es igual a 0. Entonces, fíjense, si n es igual a 0, que es este de acá, el factorial de n va a ser igual a 1, ¿no? O si el n es mayor que 0 para cualquier otro n, por supuesto que es positivo, va a ser n por el factorial de n menos 1. Fíjense cómo cambia los parámetros acá, ¿no? Entonces, voy a ir cambiando el n. ¿Cómo lo hago en un lenguaje de programación, ya en una función misma? Entonces, definimos el factorial recursivo, lo que sea, y voy a tener como parámetro n, ¿no? Entonces preguntamos si el n es igual a 0, entonces retornamos 1. Estamos diciendo la definición. Y si no, cualquier otro n, por supuesto mayor, vamos a retornar el n por el factorial de n menos 1. Fíjense, cuando uno comprende lo que es la recursividad, lo aplica directamente. Si ustedes se ponen a pensar qué es lo que está haciendo este algoritmo, es una cosa muy difícil, es un rompecerebro directamente, ¿no? Entonces, ustedes tienen que verlo primero como la definición, después tienen que hacer esta función doble y después tienen que pasar a esto que es la programación, la codificación, ¿no es cierto? Y también tienen que pensar en pilas, en ir haciendo pilas de llamadas, ¿sí? Una vez que tienen esto, entonces ya lo entienden, comprenden lo que significa. Si no pueden comprenderlo de entrada, entonces es muy difícil para más adelante entender o comprender qué es lo que significa esto. ¿Sí? Esto es algo que se lo hace de primera o no se lo hace más. O sea, se entiende de primera o no se entiende más. Más o menos así es, porque después uno quiere hacer parche sobre parche sobre parche y únicamente tienen que pensar en pilas de llamada, que estoy haciendo el stack. Tengo la definición recursiva, tengo el caso base, hago la función doble, triple, no sé cuánta tendrá esta, ¿no? Y después hago la llamada recursiva. Hay un caso base, que este no llama a la función nuevamente, y hay un caso recursivo. ¿Sí? Eso es todo lo que se hace. Muy bien. Pasamos, fíjense, hubo, ¿no es cierto?, en el año 1300 más o menos, Leonardo de Pisa, que es lo que decía en Fibonacci, él era un investigador, entonces se veía que en la naturaleza había cosas que tenían una cierta característica, ¿no? Entonces se fijaba que acá hay algún modelo que está siguiendo esto,
que es algo que se está, ¿no es cierto?, que se está viendo que tiene una forma característica, ¿no?, que se está repitiendo, si ustedes quieren decirlo de esa manera, ¿no? Pero yo estoy viendo que acá hay algo, un orden en todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta la belleza, ¿no?, hasta el concepto de belleza, las tarjetas de crédito tienen, ¿no es cierto?, el número de Fibonacci, el número de oro también se llama por ahí, que son las proporciones áureas, digamos, ¿no? Entonces, todo eso está dentro de la naturaleza, inclusive fíjense acá en la galaxia también, es como que hay algún patrón que está ordenando todo, ¿no? Entonces, bueno, él a partir de eso empezó a tratar de sacar la serie, qué es lo que ocurre en cada cosa de esta, ¿no? Como algo sencillo, por supuesto, no la naturaleza completa, ¿no? Entonces, él que también quiso resolver el problema de los conejos, ¿no?, que decía esta definición. Por ejemplo, cierto hombre tenía una pareja de conejos juntos en un lugar cerrado. Y se desea saber cuántos son creados a partir de este par en un año, en 12 meses, cuando es su naturaleza parir otro par en un simple mes. Y el segundo mes, los nacidos parir también. O sea, lo escribe así en cosas medio raras. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo acá? El problema de los conejos. En un año yo quiero saber cuántos pares de conejos tengo, ¿no? Entonces nos dice acá que al comienzo estaban los dos iniciales, ¿no? Y en el próximo mes ya está preñada, ¿no?, la hembra. Y lo que está diciendo el problema es que a partir del, ¿no es cierto?, de este mes ya puede tener sus hijos en el próximo mes, ¿sí? Pero estos nacidos, después de un mes, también pueden parir. Y así siguen los mismos, estos nacidos en este, y van pariendo y cada uno. Entonces, fíjense cómo se va armando el árbol, explota, es un árbol que explosiona, ¿no? Entonces los pares de conejos. Entonces nosotros acá vemos el mes 0, el mes 1 acá arriba, ¿no? Y entonces en el mes 5 podemos ver cuántos pares de conejos hay. Y acá abajo nosotros estamos viendo cuántos pares de conejos hay. Al comienzo hay uno, en el primer mes hay otro, sigue el mismo. Pero en el tercer mes, que sería acá, ¿no?, ya tenemos dos. En el tercero. En el cuarto ya tenemos, ¿no es cierto?, 6. Acá estamos viendo nosotros. O sea, perdón, 3 pares de conejos, pero tenemos 6 conejos, ¿no? Y así vamos aumentando. Entonces nosotros podemos ver acá arriba que son los meses y acá vamos viendo los pares, ¿no? Entonces queremos saber cuánto es al 12avo, cuántos pares de conejos tenemos. Entonces, ya lo vimos ahí, lo tienen ustedes para analizar. Esta sería la sucesión de Fibonacci. Lo que está acá arriba, ¿no es cierto?, así resumido, está únicamente la cantidad de pares, digamos, de conejos que hay, ¿no? Y bueno, este va a ser el primer mes, este va a ser el segundo mes, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 12avo, acá tenemos. O sea que van a haber 144 pares de conejos, 144 pares. O sea que yo partí de 2 y voy a tener 140 pares, o sea, 288 conejos voy a tener. Empecé con un machito y con una hembra, y teóricamente, por supuesto, 288. O sea, es una explosión de reproducción. Y bueno, así es como los conejos sobreviven, ¿no? Pobrecito que se lo come todo el mundo porque está ahí en la cadena alimenticia, pero bueno, tiene esa estrategia de evolución, ¿no? O sea que en un simple año, si se cumple esa regla, tenemos conejos por todos lados, ¿no? Entonces, 288. Entonces, ¿cómo sería la función Fibonacci, ¿no? Y cómo se va armando la pila de datos y cómo es esta función doble. Entonces decimos Fibo, o le ponemos el nombre que querramos, ¿no? Fibo recursivo, recursivo Fib, no sé. Entonces, va a ser 1 en el mes 0 y en el mes 1. Fíjense, en estos 2 meses es 1. Es 1 si n es 0 o si n es 1. Para cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces, es 1. Y si no, fíjense, ¿qué es lo que va ocurriendo acá? En el tercero es la suma de los dos anteriores. Acá el cuarto es la suma de los dos anteriores. O sea, 1 más 2 es 3. Este de acá va a ser la suma de los dos anteriores. En este mes va a ser la suma de los dos anteriores.
Y así, recursivamente, también se lo puede hacer en forma repetitiva, más vale, ¿no? Entonces, pero nosotros estamos viendo que la naturaleza es recursiva, entonces vamos a decir que si el n no es ni 0 ni 1, o sea, el n mayor que 1, ¿no? A partir del 2 en adelante, va a ser la suma del anterior más la suma del anterior, o sea, la suma de los dos anteriores. Entonces, acá yo estoy formando dos pilas de datos, uno de este lado y el otro del otro lado. No se suma nada, se está llamando recursivamente y una vez que voy retornando voy sumando. Primero formo la pila de datos y después voy sacando y voy sumando. Entonces, ¿cómo se hace la función? Fíjense, fibo de n va a ser si n es 0 o n es 1, cualquiera de los dos, retorno 1, que es lo que nos dice acá. Y si no, retorno la suma del anterior, o sea, ya la llamada recursiva del anterior, con el parámetro del anterior, con el argumento, y lo llamo con el anterior, o sea, la suma de los dos anteriores. Muy fácil de verlo de esta forma, muy difícil de explicar esta función, ¿no? Si es que uno no entiende lo que es la recursividad. Es casi imposible de seguir qué es lo que significa eso, ¿no? Entonces, ustedes saben que se arma la pila de datos, la pila de llamada y después voy hacia atrás. Entonces, acá ya no es como el factorial que se forma, ¿no es cierto?, una sola pila, sino que fíjense qué es lo que ocurre. Para el fibo de 6, es el fibo de 5 más el fibo de 4. O sea, se debería sumar estos dos. Pero resulta que este a la vez llama de nuevo al fibo de 4 más el fibo de 3, ¿no? Porque son los dos anteriores. Y este también llama a los dos anteriores, después los dos anteriores, hasta el último, hasta que llega al caso base, que es la rama final, digamos, el árbol está invertido más vale. Pero acá te estás repitiendo un montón de veces, entonces la llamada recursiva, pobre computadora, se llena de basura, digamos, de llamadas recursivas, no es basura, sino llamadas. ¿Cuántas veces estás llamando para calcular este fibo de 6? Por supuesto que hay métodos que se optimiza para que se calcule una sola vez. Entonces, si yo ya calculé el fibo de 3, ese mismo fibo de 3 lo voy a utilizar en todo donde diga fibo de 3. Y una vez que calcule el fibo de 4 también, entonces es más rápido la solución. Pero busco una alternativa, ¿no? Pero si yo lo hago así como está, fíjense la cantidad de llamadas recursivas que se hace. Es impresionante, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la recursividad, porque si yo planteo mal la función recursiva, ¿no es cierto?, puede armar una catástrofe, digamos, ¿no? Y hay un stack overflow. Bueno, acá ustedes van a ver con estos dos ejemplos qué significa la pila recursiva, cómo yo voy armando. Y si yo armo de una forma, ¿y qué voy haciendo como tarea mientras lo voy armando? Entonces, por ejemplo, para estos dos ejemplos, yo voy a calcular el binario de un número. Entonces, por ejemplo, el número, ¿cómo hago para calcular el binario del número 13? Ingreso el número 13. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir en 2, ¿no? En forma entera, por supuesto, y es 6 y me queda 1. Este es el resto. Entonces, yo siempre voy a tener en cuenta la división, el cociente y el resto. Pero me voy a fijar en el resto nada más. Y entonces así voy haciendo, una vez que ya tengo el 13, después el 6, lo vuelvo a dividir por 2 y es 0 el resto, el 3 de nuevo. ¿Hasta cuándo hago esto? Y hasta que termine en 1, o sea que cuando esto llegue a 1, ¿no? Ahí es donde terminaría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya 1 dividido 2 va a ser 0 y termina en 1. Entonces después ya el 0 ya no lo haría. Si ustedes quieren poner también el 0 como finalización, también sería el caso base. Entonces ustedes ya están viendo cuándo es el caso base, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo haría yo la cosa esta? Digo, bueno, definición binario, que es la función. Ya no vamos a hacer la función esta doble. Directamente decimos, si el n es menor que 2, fíjese que es el 1, lo que queda. Si el n es menor que 2, entonces va a ser o 1 o 0. Entonces imprimo el n. ¿Sí? Esto le pongo acá para que imprime uno al lado del otro, nada más.
pero imprimo el n. Entonces, ¿qué significa? Imprimo el valor de n, que es este de acá, porque va a ser 0 o 1, cualquiera de los dos, porque el n es menor que 2. No hace falta. Pero para todos los otros casos, ¿qué voy haciendo? Fíjense. Si el n no es menor que 2, que en este caso 13, vuelvo a llamar recursivamente, pero con el n ahora dividiendo la mitad. O sea, ese ente que daba antes, lo voy dividiendo a la mitad. Y voy llamando y armo la pila. Fíjense, voy armando la pila, hasta que en algún momento llega al caso base. ¿Qué pasa? Que cuando llega al caso base, voy desandando lo que estoy haciendo y voy imprimiendo lo que tengo que imprimir. Entonces fíjense que en este caso yo hice primero la llamada recursiva, hice la pila, y después voy imprimiendo lo que va saliendo. Entonces ustedes van a ir imprimiendo de esta forma. Primero hago todas las llamadas recursivas, así como está hecha, y después voy imprimiendo. Entonces imprimo el 1, el 0 y el 1. Entonces de esta forma voy yo mostrando los datos, y es lo que yo quiero hacer entonces. El 13 binario es 1101, no es al revés, no es 1011, sino es 1101. ¿Cómo hago para mostrar eso? Únicamente poniendo primero, hago la llamada recursiva, y una vez que termine con el último, que el último está acá abajo, no lo hacemos al revés, voy mostrando, ¿no es cierto?, el n dividido 2, ¿no? O sea, el n módulo de 2, o sea, el resto voy mostrando. Y en este también podría haber mostrado el resto, porque al final el resto es lo mismo, el 1 este de acá, que es el caso base, es lo mismo que el resto, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso no puse n módulo 2, ¿no es cierto? Porque no tiene sentido, porque es lo mismo que el n nomás. Bueno, ahora yo quiero hacer lo mismo, pero mostrar el número al revés. Por ejemplo, 1996, yo quiero mostrar primero el 6, después el 9, después de nuevo el 9 y después el 1. O sea, lo quiero mostrar al número al revés de lo que yo hice. Entonces, ¿qué hago? Únicamente al número, por ejemplo, 1936, lo voy a dar vuelta, ¿no? Entonces lo voy a dividir por 10 y voy a calcular el resto de 10. Es parecido al problema anterior, pero ahora la forma de mostrar va a ser diferente. Entonces yo cada vez que voy haciendo la pila, voy mostrando. Entonces voy mostrando el resto en todo momento, hasta que termina. Entonces yo me voy armando la pila, pero también voy mostrando. Y una vez que desarmo la pila, no hago nada. Y eso es lo que se ve acá. Entonces digo, bueno, voy a llamar al revés, recursivamente, y voy a decir, si el n es menor que 10, imprimo n. Lo mismo que antes, ¿no? Ya no le pongo el n ahí para no confundir nada, ¿no? Entonces imprimo el último número, digamos, ¿sí? Pero si no lo es, que es justamente 1936, ¿no? Entonces voy imprimiendo el resto. Una vez que entré a este, imprimo. Y después voy armando la pila, ¿sí? Y decimos nosotros, bueno, armé la pila, ¿y ahora qué hago? Y bueno, una vez que termino de armar la pila, ya no hago más nada. Voy volviendo hacia atrás sobre mi paso y voy terminando la función. Termino, y ya no hago ninguna actividad más. En cambio acá, fíjense que yo iba terminando, pero iba imprimiendo. O sea, mientras iba sacando de la pila, voy imprimiendo los datos que están en ese momento, ¿sí? Acá ustedes lo ven claramente qué es lo que significa esta llamada recursiva y dónde se lo ponen. Si ustedes lo ponen en diferente lugar, es totalmente diferente la tarea que están haciendo, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido. Cuando vamos a hacer con listas, acá presten atención, que es lo que ustedes van a ver, digamos, en el examen parcial, ¿no es cierto? Una lista que tenemos acá, esta lista, la vamos a partir en dos cosas. Una cosa que va a ser la cabeza, ¿no? El head, que va a ser la posición 0 de la lista. O sea, este número va a ser el head, la cabeza. Y todo el resto, desde el 1 hasta el final, va a ser la cola, el tail, ¿no? O sea, esta es la cabeza y esta es la cola. Y entonces fíjense que la lista se puede hacer como un concepto de cabeza y cola. Y lo voy descabezando a la lista. Y entonces siempre va a haber de nuevo una nueva cabeza y una nueva cola. Y siempre la voy descabezando. Entonces una lista va a ser cabeza más cola, ¿no? Y entonces ustedes acá ven la lista, fíjense,
fue difícil hacer este dibujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo la cabeza que es el 2 y toda la cola que es todo el resto. Después voy a tener de nuevo esta que es la cabeza y todo esto que es la cola. Y así, así sucesivamente hasta que al último, el último valor va a tener una cabeza y una cola que va a ser la lista vacía. ¿Sí? Pero siempre voy a tener. Bueno, entonces, esta es otra forma de verlo también, ya con los datos. La cola va a ser el último, 3 más el vacío acá, ¿no? Esa va a ser la cola, la cabeza y la cola. Después tenemos de nuevo este tail. Fíjense, siempre voy hablando de tail, no va a ser 1 más el tail anterior. Después va a ser más 4 más el tail, todo anterior, lo anterior que teníamos. Y la lista entonces va a ser la cabeza y el tail. ¿Sí? Y entonces ahí nosotros ya nos queda para hacer muchas operaciones sabiendo únicamente la cabeza y cola. ¿Sí? Listo, y lo hago recursivamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo sumar los datos que tiene la lista en forma recursiva. ¿Cómo hago? Les digo, bueno, la lista va a ser 0 cuando la longitud sea 0. O sea, no hay nada. Cuando termine así, porque ya descabecé todo, borré todo, entonces el vacío va a ser 0. Y de ahí ese va a ser el caso base. O si no, va a ser la cabeza, que siempre va a ser la posición 0, más la suma de todo lo que es la cola. Y esta es la llamada recursiva. Entonces, de nuevo tengo una nueva lista, pero ya es únicamente con el tail, y lo vuelvo a ingresar de nuevo en esta, entonces de nuevo va cambiando y cada vez voy sumando todas las partes hasta que al final se termina y el vacío, entonces voy retornando sobre mi espacio y voy sumando todos los datos. Bueno, entonces acá tienen la función, fíjense cómo es, ya lo saben cómo hacer porque es repetir esto que está arriba, y entonces acá tienen la llamada recursiva. ¿Sí? Bueno, ustedes si quieren pensarlo a todo esto y ver qué es lo que están haciendo y quieren razonarlo, es muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque están trabajando con recursividad. Y entonces es bien compleja la cosa, y lo que tienen que hacer ustedes para hacer funciones recursivas es pensar en forma recursiva, ¿sí? Y que le va a costar un montón, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar de otra manera. Entonces, fíjense, queremos hacer este pequeño árbol, entonces vamos a pensar en las ramas. Acá lo vamos a decir rápidamente, una rama que va a ser un segmento con el ángulo de 90. Entonces, por ejemplo, este va a ser la rama 0, ¿no? Que únicamente tiene este tamaño y tiene, ¿no es cierto?, el 90 grados que tiene. Quiero hacer la rama que va a ser la rama 1, que sería esta de acá, ¿no? La rama 1, que ¿qué va a tener? Va a tener la rama 0, que es la anterior, que ustedes lo están viendo acá, con, ¿no es cierto?, con la rama, una que va a ser a 60 grados y la otra que va a ser a 120 grados. ¿Sí? Entonces, gira y dibuja la rama. ¿Sí? Quiero hacer una rama 2, que es esta de acá. Entonces, fíjense que voy a tener una rama de 90 más la rama de 90 y esto. Pero fíjense que vuelve a llamar de nuevo a la rama de 1, que sería la anterior, y llama a la rama 1 de esto, que a la vez llama a la rama 0. Entonces, es un rompeojo, digamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo habría que programar esto, ¿no? Va a ser la rama 0A, que va a ser el ángulo que va a tener, y la rama N. Y esto es lo que va a ir cambiando en todo momento. Entonces, ustedes una vez que programen esto que está acá, que ahí nomás lo vamos a dejar para no, porque si no nos vamos a romper la cabeza acá todo. Entonces ustedes analícenlo, véanlo y lo pueden programar, ¿no? Y entonces tienen esta rama que está acá. En el video que yo les dejo en el aula virtual está la programación de esto, ¿no? Y entonces es fabuloso, fíjense que desde algo muy simple se va acomplejando cada vez más. Y ustedes pueden dibujar lo que quieran, ¿no? Y así es como se dibujan. Tenemos otro ejemplo que es el árbol B, el árbol binario, en la cual utilizan muchas bases de datos, ¿no? Para ordenar los datos. Entonces, ¿qué hace? No ordena nada, no va a un método de ordenación, sino que los datos ya entran ordenados. O sea, por ejemplo, estos datos son los que van a ingresar. Están todos desordenados. Pero ¿cómo lo voy haciendo yo? Ingresando un árbol B. Y que después, de acuerdo a cómo yo recorra,
es lo que ustedes van a ver que es la recursividad también justamente. Entonces, por ejemplo, primero entra F y se crea el nodo este F de acá. Entonces, ¿qué decimos? Los datos que sean menores a F van a ir a la izquierda para nosotros, ¿no? Y los datos que sean mayores que F van a ir a la derecha. Y eso es todo lo que es la orden que hay que darle. Siempre andate hacia la izquierda, que sean los menores, y andate a la derecha cuando sean mayores. Entonces, ¿qué hacemos? La letra B, sabemos que es menor que F, entonces se pone acá. Entra la letra G. Entonces decimos, bueno, voy a entrar a la letra G, resulta que es mayor que F, entonces se viene a este lado del árbol, ¿no? Bueno, después ¿qué hacemos? Bueno, entra la letra D. La letra D, ¿no es cierto? Vamos a ver que es menor que F, pero es mayor que B, entonces se va a la derecha. Y acá queda la letra D. Y lo mismo con cada uno de los datos, y fíjense cómo se van agrupando, y siempre es binario, ¿no? Siempre el menor va a la izquierda y el mayor va a la derecha. Pero de acuerdo a dónde está y con qué dato empezó. Esto es de acuerdo a cada. Entonces, por ejemplo, si entra la letra E, ¿no es cierto?, es menor que F, es mayor que B y es mayor que D, entonces viene acá. ¿Sí? Entonces, mientras van ingresando, van ocupando la posición que le corresponde. Y entonces los datos ya estarían ordenados completamente, ¿sí? Aunque usted no lo crea. Entonces ahora, ustedes van a ver en las diferentes clases más adelante, en las diferentes materias, cuando armen grafos y árboles binarios, van a ver cómo es que ustedes recorren. Y al recorrer este grafo, que es un árbol binario, ¿no es cierto?, lo pueden recorrer de varias formas. Entonces, por ejemplo, pueden recorrerlo en orden, en preorden o en posorden. Fíjense de la forma que yo puedo recorrer este árbol. Entonces, ¿qué va a significar? Por ejemplo, L dice que vaya a la rama de la izquierda, que toque el nodo o que vaya después a la derecha. Eso significa en orden. Andate a la más izquierda posible, tocar el nodo y después andate a la derecha. Eso es todo lo que se le dice en el lenguaje recursivo de programación. Nosotros lo vamos a hacer en esto para que veamos que... Y lo mismo con este, dice, toca el nodo primero, andate a la rama de la izquierda y después andate a la rama de la derecha. Pero fíjense, la orden es clarita. Entonces dice, N, visite el nodo actual. L atraviesa al subárbol izquierdo y R atraviesa al subárbol derecho. Entonces, como por ejemplo, si ustedes tienen un empleado, le quieren hacer cortar las ramas del árbol, de su casa, y dice, che, ¿sabes cómo vas a ir podando? Bueno, andate a la rama más izquierda que tengas, ¿sí? Y esa cortala. Y después, volver, ¿no es cierto? Y te vas a la derecha. Eso es todo lo que vas a hacer. Y nada más, son dos órdenes, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace. Y bueno, acá tenemos nosotros cómo recorremos todo. Directamente este lo encontré en Wikipedia, no me acuerdo dónde lo encontré, pero ya están todas las formas de recorrer este árbol B, ¿no? Únicamente con los colores. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que estamos viendo es en order, y no en order. Nodo era, recuerden que vamos a la izquierda, tocamos el nodo, era lo que decíamos, vamos a la izquierda, el L, bien a la izquierda, después te tocas el nodo, o podás ese nodo y después te vas a la derecha. Pero siempre a la izquierda de la izquierda y así. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, comenzamos acá. Este nodo no es el verde, fíjense, no lo toco nada, no hago nada. Vengo hasta la más izquierda posible. Entonces podo esto, o muestro. Entonces estoy mostrando la A. Después me vuelvo. Toco este nodo porque era el de la izquierda. Toco el B. Después, ¿qué hago? Me voy hacia la derecha, pero después me voy hacia la izquierda y toco este nodo. Después recorro de nuevo, toco este de acá, ¿y qué hago? Como ya no me queda a la izquierda, entonces toco este de la derecha. Entonces vuelvo, sobre mis pasos recursivamente toco este nodo de acá. ¿Sí? ¿Qué hago? Fíjense en el verde, vengo acá a la derecha, toco este nodo, después me voy a la izquierda y toco este de acá. Y así voy podando y después vuelvo y salgo, ¿no? Entonces, ese es el recorrido en orden. Y entonces, una vez que yo recorro en orden y voy imprimiendo, fíjense que queda totalmente ordenado los datos que lo que yo tenía. ¿Por qué? Porque yo lo hice ingresar en orden, ¿no?
Y bueno, después ustedes tienen en preorden, que mostraría esto de acá, y en postorden, que mostraría de esta forma. O sea, cada cosa tiene el sentido, ¿no? En profundidad, en extensión, no sé. Estas cosas de acá van a ver ustedes que así funcionan, por ejemplo, las expresiones algebraicas, qué sé yo, ¿no? Van a ver la notación polaca, que van a ver que está en preorden, qué sé yo. Hay un montón de tareas que vienen más adelante. Por ahora estamos viendo únicamente en orden, que es que lo vemos ordenadito. Pero ahí ustedes tienen colores para que lo investiguen más adelante. Bueno, vamos a ver finalmente las torres de Hanoi, ¿no es cierto? Que es el ejemplo de los ejemplos. Entonces es un juego que es para niños, ¿no? En la cual la idea es desplazar toda esta pila de datos, o sea, de- ¿cómo se llama? Eran círculos, o sea, circulitos que están uno sobre el otro, o sea, la idea es que siempre tiene que haber perdón, era así, un disco menor siempre va a estar sobre un disco mayor, ¿sí? Y el juego es siempre mover un disco a la vez, utilizando los palitos estos como auxiliares. Entonces la idea es pasar toda esta torre a la torre C, o sea, desde la A hay que llevar a la C. Entonces acá ustedes ven la complejidad, o sea, patente la ven a la complejidad. Entonces empezarían con un disco, por ejemplo, si yo tengo un solo disco acá en el A. Entonces, ¿cuál sería la idea? Llevarlo al C y ya te terminaría el juego. Si tuviera dos discos, entonces, ¿qué harían? Dos discos. No puedo poner un disco mayor sobre uno menor, ¿no? Y no puedo llevar de a dos discos, sino solamente uno. Tengo dos discos, entonces, ¿qué voy a hacer? El disco menor lo pongo sobre este auxiliar que es el B, el disco que es mayor de acá lo paso al C, y después este que estaba acá lo paso acá. Entonces ya estaría el juego. Hasta dos, pero se va complejizando la cosa cada vez más. Entonces dice, ¿cuál es la idea? Mover la torre de origen A al destino C utilizando B. Eso sería la primera. Solo se puede mover un disco a la vez. Y el disco de mayor tamaño no puede descansar sobre uno de más pequeño. Esas son las reglas del juego. Bueno, en uno de los monasterios hay un juego ahí que jugaban los budistas, ¿no? Entonces tenía una torre de 64 discos. Bueno, entonces, ¿qué cantidad de movimiento tienen que hacer? Es 2 elevado a la cantidad de discos menos 1. Esto de acá. 2 a la cantidad de discos menos 1, ¿no? Entonces, si es 64, entonces, y ustedes, si eso es la cantidad, miren el número que le da. 2 elevado a 64 menos 1. Si cada movimiento, ese tardaría un segundo, tomaría esta cantidad de años en resolverse, en hacer todos los movimientos, ¿no? Entonces fíjense, la unidad del universo, pero lo pasa, pero lo superpasa, ¿no? Entonces dice que ahí es cuando ya se va a terminar todo, ¿no? Según los monjes, ¿no? Bueno, por supuesto que ellos no lo están buscando. Entonces fíjense lo complejo a partir de algo tan sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de resolución? La idea siempre es cuando ustedes juegan con un disco o con dos discos, o con tres discos, que es lo más, hasta ahí ustedes pueden pensar, pero la idea siempre es utilizar, ¿no? Dice, mover la torre de altura n-1, o sea, todo lo que queda menos el último, hay que llevarlo al poste intermedio, ¿sí? Dice, a un poste intermedio utilizando el poste destino, o sea, lo tienen que llevar a un poste intermedio utilizando el poste destino. Entonces ustedes tienen que llevar, dice, mover el disco restante al poste destino, ¿sí? Entonces esa es la idea, llevar todo, así como cuando estamos jugando con dos. Todo el anterior, el más chiquitito, lo llevamos al B. Y después, el que teníamos el más grande, lo llevamos al C, al último. Y después, el anterior lo llevamos sobre el C, ¿no? Entonces, esa es la idea, no importa la cantidad que tenga, ¿sí? Mover la torre de altura desde el poste intermedio hasta el poste destino, que se llama el poste origen. O sea, siempre vamos a utilizar uno como auxiliar. Pero fíjense, esta es la estrategia de resolución del problema. Piénsenlo con dos discos o con tres, ¿no? Entonces, ustedes van a mover, pero van a utilizar uno como intermedio y hacer todo lo mismo. Entonces, fíjense,
como es algo natural y está escrito acá, se lo escribe como una función también totalmente natural. Voy a poner la altura del disco, voy a ir desde el origen hasta el destino con el poste intermedio, ¿no? Entonces lo escribimos así. Entonces decimos, si la altura es mayor que 1, porque van a ser mucha altura, entonces muevo la torre de altura menos 1, desde el origen hasta el intermedio utilizando el destino. Es lo que decimos acá arriba, ¿no? Y después lo imprimimos a esto para que vamos viendo. Y después decimos, una vez que terminamos de hacer todo esto de acá arriba, pues nos vamos a la otra recursividad. Son dos recursividades que tenemos, ¿no? Y acá de nuevo decimos, bueno, vamos a ir desde el intermedio hasta el destino utilizando el origen como auxiliar. Y eso es todo, ¿no? Es lo que ustedes hacen para jugar con 2 o con 3. Con uno no, porque con uno no tiene sentido, digamos, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si tengo un hito, voy del comienzo hasta el final. Entonces tengo dos movimientos. Recuerden que es 2 elevado a la cantidad menos 1. Entonces 2 elevado a la 1 sería 2 menos 1 sería 1. O sea que hago un solo movimiento acá, ¿no? Muy bien. Y es mover la torre 1, de altura 1, desde la A hasta la C, con el poste intermedio. Tenemos que poner estos parámetros. Y entonces me dice mover el disco de la A a C, el procedimiento que tenemos. Bueno, también tenemos esto de acá, si son dos discos, ¿qué hago? ¿No es cierto? El disco que está arriba lo pongo acá, ¿no? Entonces recuerden que este es el palito A, el palo B, que es el poste, ¿no? Entonces, acá lo están viendo ustedes cómo hago el juego. Entonces, si son dos discos, voy a tener tres movimientos que hago. 2 elevado a la 2, que sería 4, menos 1 es 3. Y entonces ponemos así, mover la altura 2 de A hasta la C, lo mismo que antes, y entonces fíjense que hay tres movimientos. Y ahí le dice, mover el disco de A a C, bla, bla, bla. Bueno, y así van haciendo cada uno. No lo voy a aburrir acá, está puesto, fíjense, pero cada vez se va complejizando más. Hasta que llega el momento que hago con 4 discos. Entonces con 4 discos va a ser 2 elevado a la 4, ¿no es cierto? 16 menos 1, 15. O sea, voy a hacer 15 movimientos, ¿no? Hasta que tenemos todo acá. Entonces ustedes vean, analicen cada una de las cosas, pero recuerden que la estrategia lo hacen con 2 o con 3, ¿no? Y entonces ustedes dicen, ah, ya sé cómo se arma la recursividad. Y lo dejan al programa que trabaje. Entonces, para ya jugar ustedes, háganlo con 4 discos y vean acá. Y después pongan con 5, con 6, qué sé yo. Ahí tienen el algoritmo, ¿no? Para que lo hagan. Entonces, después, ¿cuáles van a ser las ventajas y desventajas de la recursividad? Fíjense, esto es muy importante. Las funciones recursivas hacen que el código se vea más limpio y elegante. Claro, una función recursiva es re bonita verla, ¿no? Más vale que después uno no sabe, es difícil de entenderla, ¿no? Cuando el problema es de naturaleza recursiva, se utiliza la recursividad. Eso es la ventaja. Cuando en una tarea compleja se puede dividir en subtareas más simples mediante la recursividad. Van a ver ustedes que para los problemas más complejos se utiliza la recursividad, ¿no? Entonces, que están fuera del alcance de esta materia, pero ustedes ya tienen que tener el concepto. Después la desventaja, a veces la lógica detrás de la recursividad es difícil de seguir, por supuesto. Las llamadas recursivas son ineficaces ya que ocupan mucha memoria y tiempo. Eso porque utilizan un recurso. Las funciones recursivas son difíciles de depurar, ¿no? Claro, bastante difícil. Cuando las iteraciones sean mejor, la mejor opción, utilizo eso. Entonces, este no es una desventaja, sino que eso sería una recomendación, digamos. O sea, si yo lo puedo hacer en forma iterativa con un for, utilizo eso en vez de la recursividad. Cuando las llamadas recursivas llenen el stack. Ese es el condicionante, digamos, esa es la desventaja total, ¿no? Entonces yo puedo tener muy poca memoria y bueno, entonces no puedo hacer tantas llamadas recursivas, ¿sí? Bueno, entonces con eso ahí tienen toda la bibliografía, todo de dónde saqué cada cosa y ustedes lo pueden ver, ¿no? Entonces, eso sería la recursividad. Bueno, vamos a ver cómo vamos. A ver. Chat, tenemos, dice, ya tomó asistencia, no, todavía no, profe, se cortó la luz en mi casa y el celular no tiene batería. Es lo único que tiene internet, ahora tengo 5%, no sé si puede. Bueno, Enzo Narváez. Enzo Narváez, pero me tiene que decir siempre su DNI. Bueno, ahí está. Bueno,
yo le voy a poner copiar. Si tengo que hacer la tarea, necesito una secretaria, ¿no? Entonces, novedades, novedades, por acá había puesto. Bueno, acá ya estaría. Como ve, Narváez Enzo Daniel. Enseguida lo vamos a poner, no te preocupes, ya estaría. Bueno, listo. Entonces recuerden que el examen va a ser la semana que viene. Ya no vamos a tener clases, ¿no? No pueden faltar, por supuesto, ¿no? No pueden faltar para nada, va a ser presencial. ¿Sí? A mí también le digo, Yamica, ¿cómo es eso? Todavía no estoy tomando la asistencia, ahora le voy a pasar el listado para la asistencia. O si no, yo me transformo en, no sé. Entonces acá le voy a pasar la... Pero bueno, si se le cortó la luz, pongan ahí. Ponga ya el cazón, ya que está. Pero no se acostumbren a eso, ¿no? Si no es un lío. Ahí le pasé el formulario. Bueno, Yamil, ponga ahí su nombre y apellido y su DNI. Y después yo se lo voy a escribir particularmente. Al último, ¿no? Bueno, acá ya entonces ya tienen ahí el formulario para, vamos a ver si es que se están, este archivo guardar. Vamos a irnos al Google, a la planilla, a salir de la cuenta, acceder. Siguiente. Bueno, no lo vamos a... Ahí está. Bueno, ya se están registrando, va bien, fíjense. Se están registrando acá. Mientras tanto, no sé qué van poniendo el chat. Yamil dice que ya está, dice, ¿no? Bueno, entonces no hace falta que pase por el chat, ¿no? Bueno, acá ya está, entonces se están registrando. A ver, como F. Yamil, ahí está. Cosón, dice, ¿no? Pero no importa, está bien porque recuerden que el DNI es lo fundamental, ¿no? Más allá del nombre, ¿no? Entonces, no importa que acá haya puesto, bueno, Cosón, Cazón. Solito después ya lo vamos a poner. Bueno, ahí estaría. Anótense todos ahora porque después ya se cierra esto. ¿No? Después ya no, a no llorar, ya no pueden llorar después, ¿no? Somos 103 participantes. Bueno, nadie habla, nadie dice nada. Tenemos clase. Es que lo que pasa es que la verdad que la educación, no solamente a ustedes, a todo el mundo, ¿no es cierto?, nos trunca. O sea, yo eso lo estoy probando. Acá cuando me pongan el número, no me lo pongan con puntos, porque si no yo no lo puedo buscar, ¿no? Está muy bueno todo eso, pero a mí no me sirve ese dato, ¿no? Fíjense, yo tengo que hacer el trabajo de borrar, digamos, ¿no? Bueno, no importa. Cómprele, pasar el link, ¿no? Bueno, entonces acá vamos viendo. Regístrense, por favor. Hay 86 registrados, 87.
Lo están viendo. Bueno, mientras tanto, en el aula virtual, voy a entrar a recursividad. Ustedes no ven esto, pero yo sí. Parece que es fácil manejar el aula virtual. Es un lío. La verdad que el Moodle da mucho que desear, ¿no? O sea, no se puede hacer nada. Cada cosa hay que trabajarlo, ¿no? Es muy, muy complejo. No ayuda en nada a los docentes. Bueno, acá les muestro algunos videos que les estoy poniendo para que ustedes lo vean, ¿no? Únicamente informativo. Pero fíjense que acá tenemos un video del árbol binario en Python, Turtle. O sea, ustedes pueden instalar el Python Turtle. O sea, únicamente véanlo acá porque así no pierden tiempo. Pero ahí está la programación, ¿no? Entonces, fíjense, acá va, ni siquiera habla, creo, no sé si habla o no, ¿no? Pero va escribiendo. Entonces fíjense que lo único que necesitan es estar, o sea, pone la pantalla en color negro, baja ¿no es cierto? El lápiz de tamaño 2, el color va a ser verde, ¿no es cierto? Y acá empieza eh, desde dónde comienza, ¿no? Entonces, la velocidad que va a tener la tortuguita, bla, bla, bla. Entonces ya es programación con Python Turtle, ¿no? Y entonces ahí fíjense, está definiendo el árbol, y es lo que nosotros decíamos ahí anteriormente, ¿no? Entonces lo está haciendo de esa manera y fíjense que va a formar la recursividad. En cualquier momento va a llamar tree, ¿no? Entonces hasta ahora está haciendo todo, pero en ningún momento está, fíjense, va a hacer un círculo de tamaño 2 de color naranja, para ir pintando dónde lo es que lo va a poner, ¿no? Pero en algún momento va a llamar recursivamente, que es lo que nosotros habíamos puesto en el árbol binario ese que habíamos visto, ¿no? En el árbol ese. Bueno, ahí calcula ¿no es cierto? El ángulo a la cual va a ir, ¿no? Por supuesto que hay un montón de, ustedes pueden encontrar en muchas partes, ¿no? Entonces yo eso que está puesto en la diapositiva, lo encontré en algún lugar, ¿no? Entonces, para mí era lo más didáctico, ¿no? Que poner todo esto, porque fíjense, hay que poner colores, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí está, fíjense, acá se está llamando, dos veces llamó a la recursividad. Entonces, una vez que se ejecuta, fíjense cómo va dibujando la tortuga, va a la izquierda, y va dibujando el árbol binario, ¿no? Es impresionante el resultado final, con muy pocas cosas. Más que nada todo es colores, todas esas cosas, ¿no? Que en sí las cosas que hace, porque es como el ángulo y nada más, ¿no? Entonces ahí lo tiene. ¿Sí? Entonces ustedes también pueden dibujar. Pero hay lenguajes de programación que ya lo pueden bajar, que son mejores que esto, que el Python, Turtle, ¿no? Que son más sencillos de ver, así como yo les decía antes. Entonces, la recursividad ahí en esas cosas ya es innato, entonces no tienen que hacer la condición de salidas para terminar. Entonces, sigue dibujando hasta que usted le dice. Y fíjense, termina ahí, ¿no? Bueno, entonces está el video ahí para que ustedes vean el código. Bueno, esto lo vamos a... Here are 3 Python projects you Ahí está ya. Bueno, entonces ahora vamos a ver rápidamente, la planilla ya estaría. 95, no sé a quién falta, ¿no? O sea, puede ser que haya más en la teoría de lo que se registran, ¿sí? Bueno, ya le voy a poner a los dos compañeros de ustedes ahí, ¿sí? Estos dos, copiar. Así ya lo tengo. En un costadito lo voy a poner y después ya lo voy a poner directamente cuando tenga que poner presente. Pero especial, solo valor. Ahí está. Ya lo voy a
incluir al final. Bueno, son 97. Bueno, chicos, entonces esto yo creo que ya estaría. Vamos a tener que desactivar el formulario, ¿no? Tenemos 94 respuestas acá. Los dos que yo estoy agregando son 96, ¿no? Enseguida lo voy a desactivar ya esto. Entonces, mientras tanto, ¿qué es el chat? Este último tema sí entra en el parcial, no entra en el parcial este último tema. ¿Sí? Se salvan de recursividad. O sea, ¿qué temas van a ir? Y van a ir funciones, que no lo vieron, o sea, módulos, todo lo que es función, qué sé yo, entonces eso estudien bien. Va a ir listas, ¿sí? Cadenas, sí o sí algo de cadena tienen que ver, entonces vean todos los métodos que ustedes tienen, ¿no? De cadena. No va a ser muy difícil la cosa porque tiene que ser para una hora y media el examen, pero sí tienen que saber ustedes los métodos. Entonces, cadenas, eh, diccionario, a alguno le va a tocar lista, a otro le va a tocar diccionario, para hacer la misma tarea, ¿no? Entonces van a ser dos temas, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Diccionario y nada más. O sea, cadenas, diccionarios, listas, simples y dobles y funciones. ¿Sí? Bueno, eso van a ser los temas, no entra recursividad. Entonces, pero de todas maneras eso no significa nada. El lunes entonces sería eh, ¿cómo se llama? El lunes sería el examen, ¿no? Entonces vayan con el documento, no pueden faltar. Y bueno, después ya no tendríamos clase. Bueno, entonces ahora rápidamente, para que así nos vamos temprano nomás, ¿sí? Y nos ahorremos un montón de tiempo, que yo creo que es lo mejor para todos, y ya nos queda, ¿no? Bueno, entonces esto ya lo cierro. Esto también porque ya está puesto. Entonces ya estarían cerrados. Nos venimos acá. Profe, Sí. ¿podría dejar ver este cuestionario un ratito? Me está dando medio lenta la compu. Bueno, todavía no lo cerré a lo otro, ¿no? Entonces, acá está. No sé cómo es, si ya te registraste, acá está el último. Entonces, registrate, va a quedar abierto un ratito más. Así que después vamos a volver de nuevo sobre el mismo. Y a ver si ya está registrado. Bueno, entonces ya se están yendo algunos, ¿no? Más rápido, apenas se registra, se van. Bueno, entonces vamos a ver el ejercicio. O sea, tienen ustedes esto, ¿no? Tienen esto que es el trabajo práctico para que aterricen, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el caso de estudio? Vamos a diseñar una función recursiva que pertenece un elemento a la lista. Queremos saber si un elemento pertenece a la lista o no. Y que retorne verdad si el elemento está en la lista o falso en caso contrario, ¿no? Entonces ustedes, por supuesto que lo pueden hacer de otra forma esto, ¿no? Hay métodos internos directamente que le devuelven. Pero nosotros lo queremos hacer en forma recursiva, ¿no? Entonces el caso base, si la lista está vacía, entonces retorna falso. Fíjense, si llego hasta el final y porque fui descabezando y no lo encontré, entonces devuelve falso. Si el elemento, dice, si el elemento es un elemento que está al principio de la lista, entonces retorna true. Siempre voy a ir poniendo la cabeza y la cola y voy a analizar con la cabeza, digamos. En caso contrario, se retorna que pertenece al elemento de la lista 1 hasta el final, o sea, ya sin la cabeza. Esto es sin la cabeza, fíjense. Y la lista de la cola, a partir del primero hacia adelante, hacia el final, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que tenemos. Y después tenemos que, acá hay una cosa que encontramos con el profesor Zapana, la verdad que yo quiero calcular la potencia, y tiene una forma de calcular la potencia, si el exponente es par o impar, ¿no? Entonces se propone el siguiente análisis con el caso base. Retorna 1 si el exponente de n es igual a 0. Entonces voy a ir cambiando el exponente cada vez, ¿no?
Entonces, hasta que el exponente sea 0, y ese es el caso base. ¿Sí? Y voy a retornar, fíjense, el producto de b a la n sobre 2 por b a la n sobre 2, por supuesto siempre esto es en forma entera, ¿no? Arriba, y entonces recuerden que potencia de igual base se suman los exponentes, entonces el n si es par. Y si no es, fíjense, el n menos 1 sobre 2 por el b a la 1. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos 1, pero lo hacemos par, digamos, ¿no? Entonces, es una forma bien elegante de resolverlo. Y lo bueno que tiene esto es que cuando yo ya resolví una parte, la otra ya queda resuelta, ¿no? Entonces, dice, no debe utilizar una variable auxiliar para el cálculo y retorno de la potencia, bla, bla, bla. ¿No? Entonces, veamos cómo se hace esto. Entonces, y con eso terminaríamos. Y bueno, ya lo tienen ustedes al, al algoritmo, ¿no es cierto?, al código en el, en la página virtual, en la página de la facultad. Bueno, entonces antes que eso, ¿qué vamos a hacer? Antes de hacer ese caso, vamos a ver, fíjense, el factorial recursivo acá, ¿no? Entonces, el factorial nomás, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, por ejemplo, esto es lo que nosotros vimos al comienzo, y si entendemos con esto es todo. Entonces, el factorial recursivo va a ser NC, esto es lo que retorna, ya lo tienen ustedes escrito. Entonces voy a ingresar un número y vamos a calcular su factorial. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, del número 4, le damos Enter y me dice que es 24. O sea, multiplico 1 por 2, por 3, por 4, ¿no? Es 24. Pero lo hice en forma recursiva. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes la prueba de escritorio de esto? Entonces, fíjense, venimos acá, ¿no? Ponemos el breakpoint. Ahí, ¿no? Ponemos el breakpoint al costadito de este rojo de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos al debugger que tenemos acá, debug, corremos, decimos que sí, queremos debuguearlo con esta opción. Entonces me va a aparecer todo esto. Pero si no pongo el breakpoint no va a aparecer. Entonces fíjense que me aparece acá a mí. Las variables locales y globales. ¿Sí? Hasta ahora no tengo nada. ¿Por qué? Porque todavía no hice ninguna acción. Entonces, y acá voy a llamar al call stack. Y acá voy viendo yo el stack, cómo voy haciendo. Entonces fíjense. Ejecuto un paso, entonces ya se arma, ya calcula, ¿no es cierto? Esto de acá que es el número. Entonces vamos a ingresar el número 4, ¿sí? Que yo quiero calcular. Entonces le doy Enter. Entonces inmediatamente me dice que en las variables locales y globales va a ser el número 4, N4, número NRO, que es la variable. Y me dice que acá en esta línea ya voy a llamar a la recursividad factorial pi, que es lo que yo tengo acá arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Hago clic en el step, entonces me voy a esta función. Entonces me dice, llamaste a la función factorial, ¿no es cierto?, que está en la línea 2, no sé, estoy en la línea 2, dice, acá, ¿no? ¿Está bien? Estoy en esta línea de acá. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Y este está en la línea 8, ya van a ver ustedes. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, bajamos, preguntamos si el n es 0. No es 0 porque es 4. Recuerden que es 4. El nr se fue al n acá, entonces el n es 4 y hago acá 4. Entonces fíjense qué es lo que va ocurriendo acá arriba y en el call stack, ¿no? Entonces, al hacer esto de acá, voy a llamar recurso n por el factorial de n-1. Entonces, ¿qué hago? Acá, al hacer esto, el n se transformó en 3. ¿Por qué? Porque el n-1 era 4 antes, ahora es 3. ¿Sí? Pero en la variable global, el NRO sigue siendo 4, más vale. O sea que ya, lo global ya no lo vamos a ver. Vamos a ver únicamente el local de acá, ¿no? Esto lo estoy cerrando para verlo mejor. Y fíjense, se formó la pila de llamadas recursivas. Me dice, che, ¿sabes que llamaste desde la línea 5, ¿no? Acá, ¿no? Desde esta línea lo llamaste, ¿sí? De nuevo. Y voy a la línea 2, o sea, estoy llamando de nuevo a la función, ¿no? Ya hice una llamada, estoy armando la pila. Bueno, entonces, ¿qué hago acá? Pregunto si el n es 0, no, porque el n es 3. Entonces bajo acá
de nuevo pongo el n por el factorial, estoy llamando de nuevo a otra función. Y fíjense que inclusive acá, cuando ustedes ven, ¿sí? Yo puedo ir viendo el valor de n en todo momento, ¿no? Si me pongo encima. Bajo, o sea, en este caso dice clic acá, vuelvo de nuevo, pero ahora el n es 2. Pero fíjense la llamada recursiva. Voy armando la pila de llamadas. Llamaste del 5.1, llamaste del 5, y ahora estoy en la línea 2, pero lo llamé de nuevo. Entonces, eso es lo que va significando esto que tenemos acá, call stack, ¿no? Estoy llamando a la pila. Entonces, de nuevo, el n acá era 2, ¿no? Vengo acá de nuevo, fíjense que llamé de nuevo, estoy de nuevo acá. 2 veces estoy haciendo la pila, me quedé acá al último, me dice, che, acuérdate que tenés que volver sobre tu paso porque desde acá lo llamaste. Bueno, de nuevo acá el n es 1, vuelvo a llamar de nuevo, ¿sí? Ahora ya el n es 0, fíjense, el valor local o el n de acá. Entonces este es 0, ¿qué tengo que hacer? Retornar 1. Una vez que retorne 1, ya el valor del factorial va a ser 1. Todo el valor de la función factorial va a ser 1. Y por el n que tenía en ese momento es tanto, ¿no? Entonces, yo puedo ir viendo en todo momento cuánto valen las variables en cada lugar, ¿no? Entonces, bueno, acá hago así, retorno el 1, fíjense, hago este return, y acá ustedes lo van a ir viendo. Si puedo bajar, no se puede hacer más nada acá, creo. Ahí está. Bueno, acá abajo queda el módulo que lo llamé. Y entonces acá ya retorno, pero vuelvo acá sobre mis pasos. Entonces ahora empiezo a sacar los datos. Y de acá voy calculando este de acá, el 1, pero también la función, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué no se ve la función? Porque estoy muy, ¿no es cierto? Tendría que bajar un poco más allá. La función factorial valió 1 acá después del retorno. Y el n vale 1. Y entonces así voy viendo yo cada uno y ahora voy a ir sacando de la pila. Ustedes van a ver cómo se va aliviando esta pila. Entonces acá voy aliviando la pila, pero el n va haciendo 2, va a multiplicar por el factorial. Entonces acá va multiplicando la pila, voy sacando de la pila y voy multiplicando, es 6 la función. Y entonces mientras voy sacando de la pila, ve 24. Entonces, ¿qué hacemos? Ya terminamos la función, venimos acá, ¿no? Y ya tenemos la variable local factorial, que es global, por supuesto, ¿no? Entonces, ya vamos a tener, en las globales tenemos únicamente el NR, porque todavía no pasamos por esta línea, entonces ahora vamos a pasar a esta línea, entonces ya tenemos el valor factorial, que es lo que nosotros vamos a mostrar acá. Entonces vamos a mostrar número y el factorial. Entonces, ¿qué hacemos? Finalmente hacemos esto y nos muestra acá abajo, al final, ¿no? El factorial de 4 es 24. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes la prueba de escritorio. Lo mismo pueden hacer con las listas, no lo voy a aburrir acá, ¿no? Porque si no es muy aburrido esto que ustedes vean cómo funciona un algoritmo, que el algoritmo ya se sabe cómo funciona, o sea, si ustedes lo ponen acá, lo ven cómo van a funcionar. O sea, no tiene mayor explicación. No tiene. Entonces, por ejemplo, tengo acá de la lista, la suma de la lista de acá que vimos, y lo voy descabezando. Entonces tengo esta lista, no voy a hacer ningún input, y voy a ir sumando recursivamente la lista. Entonces ustedes de nuevo hacen el llamado, por supuesto que voy a sumar 2 más 4 más 1 más 3, ¿no? Esa va a ser la suma, y es lo que me va a devolver, digamos, ¿no? Entonces, acá me dice que la suma de esto es 10, ¿no? Me da el valor 10. Pero la idea acá está que ustedes lo hagan corriendo el debugger. Pero para correr el debugger, nosotros primero tienen que poner el breakpoint acá. Porque si no, no le va a funcionar. Bueno, entonces corremos y ahí ya estamos en esta lista. Entonces ustedes van a ver las variables y la variable esta es como lista nomás, no hay otra. Entonces van a ver la lista y van a ir viendo cómo lo va descabezando esta función de acá, porque esto es lo que va haciendo. Sumame la cabeza y llama de nuevo a la función recursiva con la cola. Entonces va a ser otra lista, entonces de nuevo voy descabezando y voy sumando únicamente las cabezas. Y entonces eso es todo lo que se hace, ¿no? Entonces ustedes acá pueden ver
cómo las variables van cambiando, ¿no? Entonces, y por supuesto que la lista va a ser local y global a la vez. ¿Por qué? Porque es mutable y además que ocupa la misma posición de la memoria. Son globales las listas, ¿no? Entonces, la lista es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces voy ejecutando, ejecutando, ejecutando. Entonces ustedes van viendo cómo se va descabezando de acá. Cada vez la lista se va haciendo más chica. Y voy armando la pila recursiva, ¿no? Y entonces va a llegar un momento en que lo descabece totalmente, ya voy a tener la lista vacía, ¿no? Y entonces ahí termino. Si la longitud de la lista es 0, que es esta, entonces ya retorno. Y empiezo a volver sobre mis pasos y voy sumando las cabezas, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que me está haciendo. Entonces, ejecútenlo, díganlo, déjense estar, como dice, ¿no? para que hagan la prueba de escritorio, ¿sí? No le vamos a pedir prueba de escritorio en recursividad, para nada, porque no es fácil de ver, ¿sí? Si a mí mismo me plantean un problema recursivo, puedo estar un día, un año, 10 años para resolverlo, porque no es fácil, ¿no? No es fácil. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Recuerden que ustedes tienen que asistir a las clases, ya está en el listado acá. Bueno, esto ya estaría, ¿sí? Hay cientos, ya estarían todos, creo yo, ¿no? Entonces esto ya lo vamos a cerrar. Ya no se aceptan más respuestas. Ya no se acepta más. Bueno, entonces ya estaría, ¿sí? ¿Qué es lo que le quería decir? Que ya tienen el horario todo ¿no es cierto? Del examen, ya está el horario de examen. Ah, no está acá, pucha. Hice acá. Ah, no, acá también, acá está la evaluación. Entonces ya saben, evaluaciones, el lunes 13 a las 8 horas, ¿sí? Acá dice el trabajo práctico y qué trabajo práctico va, ¿no? Bueno, ya saben que no pueden faltar para nada, ¿no? Ya tienen también en el listado en qué sector van a estar del anfiteatro. Entonces, por ejemplo, acá dice del lado de la biblioteca, del lado del gabinete, no lo mismo que en el primer examen. ¿Y qué hacen? No tenemos que estar gritando nosotros, chicos, vayan hacia la izquierda, hacia la derecha, ya lo saben. Y van llenando desde abajo hacia arriba, toda la fila, ¿no? Para que se puedan entregar los exámenes. Entonces, ya lo saben, ya se lo estoy avisando ahora. Por supuesto que ya un montón se fueron, ¿no? Pero no importa porque ustedes también ya se van a ir ahí. Recuerden que están al límite de la falta, muchos ya están al límite, ¿no? Entonces, si quedan libres, más vale que no van a poder rendir. Entonces, pónganse las pilas, no falten, ¿no? Y, qué sé yo, y aprueben el último cuestionario, sería, ¿no? Bueno, entonces, eso sería todo, queridos estudiantes. Muchísimas gracias por la presencia que tuvieron, por aguantarme, por soportarme, ¿no? En todo este tiempo. Entonces, ya quedaríamos libres de la teoría, ¿sí? Ha sido la verdad que es muy exhaustiva la materia, como todas las otras también, todos le exigen a ustedes. Por eso es que tienen que tener una estrategia de trabajo, ¿no? No pueden ir a lo loco nomás. Me anoto en todas, total, soy un capo. Bueno, ya está perdiendo ya ahí, ¿no? Porque el tiempo es limitado, el cuerpo tiene sus cosas también, hay que hacer gimnasia, hay que divertirse, no es cuestión. Entonces, ustedes mismos tienen que tener su estrategia de trabajo. Muchísimas gracias, ¿no? Y nos estaremos viendo en el examen. Profe. Siempre